Juan 15, 1 al 8. Vamos a tomar lectura en el nombre del Señor. Dice la bendita palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Una realidad, hermano, que la palabra de Dios nos marca es que como hijos de Dios, discípulos de Cristo, nosotros debemos llevar fruto, y no solo fruto, sino mucho fruto. Ahora esa es nuestra tarea, esa es la verdadera guerra espiritual que tenemos, amén. Nuestra naturaleza caída no quiere llevar fruto. Nuestra naturaleza caída tiene designios, amén. Tiene ciertos parámetros establecidos por el mundo, por nuestra propia pecaminosidad y por las costumbres, amén, que se manejan. Y aún Satanás impulsa estas cosas en nuestra vida. Pero el Espíritu Santo a través de la palabra hace una obra regenerativa. Nos cambia, nos va mudando a otra persona, amén, conforme, dice Efesios 4, a la estatura y la plenitud de Cristo. Mire lo que nos falta. Pero qué bueno, hermano, que nosotros podemos estar en este proceso. Ahora, es bueno entender, hermano, que la palabra de Dios es viva y eficaz, pero si no la entendemos, esa eficacia que tiene que tener pasa desapercibida en nuestra vida. El mundo no comprende ni le importa la palabra de Dios. Jesucristo dijo que el Padre le había dado potestad para que le dé vida a todos aquellos que le dio. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ahora, cuando nosotros vemos el contexto donde Jesús estaba enseñando la palabra de Dios, era el contexto judío. Los judíos tenían la Torá, tenían el templo, tenían los ritos sacramentales. Ellos, si había alguien que podía conocer a Dios, eran ellos. Sin embargo, no conocían a Dios. No conocían a Dios. Porque habían hecho del camino de Dios una estructura religiosa. Amén. Sin embargo, Jesucristo vino a marcar esos valores eternos de la palabra de Dios que deben estar en nuestros corazones. Y desde allí tienen que dar fruto. Y no solo fruto, sino mucho fruto. Ahora, vamos a analizar un poco, estuvimos viendo varios viernes ya, pero vamos a avanzar un poquito más en algunas verdades que están en estos versículos. Versículo 1. Juntamente con una declaración de su deidad, el yo soy de Jesús, uno de los yo soy, lo vimos, amén. Jesús se da a conocer como la vid verdadera y más aún, presenta al Padre como un labrador. Dios está trabajando en su iglesia. Dios está trabajando en nuestras vidas. Él es un labrador. Ahora, seguramente si hay un labrador bueno, ese es Dios. Amén. Ahora, fíjese la representación que hace Jesús. La tarea de este labrador, según el versículo 2, es cuidar y revisar la vid y sus pámpanos o sus ramas retoñales. Y si no se halla fruto, ¿qué va a pasar? Será cortado. Ahora, hermano, ¿quién lo corta? Lo corta el labrador. Esto es algo que muchas personas no alcanzan a entender. ¿Cómo Dios sacaría a alguien de una congregación? ¿Cómo Dios quitaría a alguien del ámbito de la iglesia? ¿Por qué Dios arrancaría a alguien del cuerpo de Cristo? Bueno, la premisa es clara, porque no lleva fruto. Amén. No es ningún mérito para nosotros pasar años, hermano, en una congregación y nunca cambiar, nunca dejar las cosas que sabemos que está mal. Los frutos significa cómo vivimos, cómo pensamos, cómo actuamos. Esos son los frutos, amén. Hay personas que toman, decíamos los viernes pasados, los frutos como si fuera algo económico o un negocio, o de repente tiene un vehículo, o de repente compró un coche de 0 kilómetros y a eso le atribuyen cualidades de fruto. No, no son los frutos esos. De hecho, nuestros hermanos en el primer siglo, la mayoría eran pobres, muy pobres. Los apóstoles murieron en la pobreza total y eran siervos de Dios y ellos estaban llenos de frutos. Los frutos son de justicia.
no son económicos. Amén. Ahora, este labrador mira y si no hay frutos, termina cortando esos pámpanos, ¿no? Ahora, gloria a Dios. Pero si se halla llevando fruto, ¿qué va a hacer? Lo limpiará para que lleve más fruto. Dios, a través, hermano, de nuestra perseverancia, Él va trabajando en nuestras vidas y va quitando ciertas cosas que nosotros no podríamos por nosotros mismos. Pero sí hay algo que tenemos que hacer al principio y es querer llevar fruto. Necesitamos tener, hermano, la necesidad urgente de poder cambiar delante de Dios, vivir para su gloria, para su honra. Que la palabra de Dios no sea en nosotros simplemente un conocimiento vacío, hueco, amén. Como muchas personas tienen conocimiento de muchas facultades, de muchas áreas de la vida, hay ingenieros, hay arquitectos y podemos ser teólogos, pero por ahí somos teólogos simplemente de, ¿cómo se dice? De teoría, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que llevar toda la práctica. Y ahí es donde nosotros podemos dar fruto. Ahora hay ciertas cosas que nosotros no tenemos la capacidad de hacer. Bueno, eso el Padre, que es el labrador, cuando ve nuestro esfuerzo, hermano, ve nuestra responsabilidad en el camino de Dios, Él nos sigue limpiando y vamos a dar más fruto. Amén. Por eso siempre decimos que no hay algo como un cristiano que pasan los años y está estancado, pasan los años y no cambia, pasan los años y no madura. Hay un problema y no es algo natural, según la palabra de Dios. Amén. Hay un problema ahí, gloria a Dios. Ahora, vamos a analizar un poquito más. Esto ya lo vimos todos, lo estamos repasando simplemente, amén. Pongan por favor el celular en silencio, amén, cuando estamos en la iglesia, gloria a Dios. Así que lo limpiará para que lleve más fruto. El instrumento para limpiar que usaban en aquel tiempo los labradores, y creo que hoy en día puede ser una tijera, inclusive de podar, pero en aquel tiempo era un cuchillo. Y el cuchillo tenía que tener un filo perfecto. ¿Por qué? ¿A cuánto le gustan las plantas? Cuando usted poda una planta, ¿puede cortarla por la mitad y cortarla así? Porque ¿qué pasa? Se lastima. Hasta puede llegar a secarse una planta mal cortada. Entonces el labrador tenía que marcar bien lo que iba a cortar y sacarlo, hacer un corte limpio, porque un corte de otra manera lastimaría a la planta, a la vid, ¿no es cierto? Entonces, lo que usaba era un instrumento muy filoso, preparado, amén, gloria a Dios. Este instrumento tenía que estar bien afilado, pues al cortar no debía dejar imperfecciones, pues esto ocasionaría que la vid y consecuentemente los pámpanos que llevan fruto se vieran perjudicados. Entonces, ¿cuál es el instrumento específico que el labrador usa para su vid? La respuesta está en el versículo 3. Vamos a leer el versículo 3 específicamente. 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. Palabra y hablada. Amén. No nos limpia a nosotros tener simplemente en nuestro poder la Biblia, sino que tiene que ser Dios que nos la revele, hermano. Amén. A través del poder del Espíritu Santo. Muchos de nosotros nos pasa algo, no sé si le pasa a usted, a mí me pasa siempre, que leo un versículo de la Biblia y me habla una cosa, pero la leo después de mucho tiempo y me habla otra cosa. Y lo leo después y me habla otra cosa. Y me hace ver ciertos aspectos de mi vida que yo no lo había tomado en cuenta antes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, no es simplemente, hermano, algo que está expresado ahí como cualquier otro libro. Esto fue inspirado por el Espíritu Santo y dice la palabra que los santos hombres de Dios la hablaron primero, pero también la pusieron en papel. Amén. Y hoy llegó para nuestra bendición a nuestras vidas completa, hermano. Todo el canon de las Escrituras está en nuestro poder. Cosa que nuestros hermanos a lo largo de la historia, muchos de ellos murieron simplemente por una hoja o por una carta de estas que tenemos acá nosotros. Nosotros tenemos todo el conocimiento y la revelación de Dios. Qué responsabilidad que tenemos, ¿no es cierto? Pero muchas veces no la valoramos, hermano. Muchas veces para nosotros es aburrida. Me decía una vez un hermano, yo la leo y me agarra sueño. Y me daba ganas de ministrarlo, ¿no? Pero, ¿qué va a hacer? Tenemos que tener, hermano, nosotros la premisa de decir que lo más importante
para nosotros es la palabra de Dios y tenemos que creerlo. ¿Qué es lo más importante para usted? Si usted me pregunta, le digo que es Dios, y yo creo que usted también diría lo mismo, o por ahí lo diría por compromiso, no lo sé. Pero si para usted lo más importante es Dios, entonces lo más importante en este mundo es la palabra, porque la palabra es Dios. Es Dios revelándose, hermano. Ahora, no adoramos la Biblia, no adoramos las letras que están acá, pero creemos que lo que expresa esto es el pensamiento de Dios y la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Porque unas letras no son simplemente letras, son la expresión de un pensamiento del escritor. Y aunque lo escribieron personas, hombres, mujeres, muchos de ellos eran príncipes, otros reyes, otros eran pastores, otros eran un boyero inclusive, alguien que cultivaba en el campo, ¿no es cierto? Bueno, fue el Espíritu Santo quien los inspiró. Y para nosotros, hermanos, es una bendición poder tener la palabra de Dios. Y vuelvo a preguntar lo que siempre pregunto. ¿Tiene tiempo con la palabra de Dios? ¿Lee la palabra de Dios? ¿La toma como palabra de Dios o simplemente busca algún versículo suelto por ahí para decir que Dios lo va a bendecir? Dios nos puede bendecir a través de la palabra de Dios, pero también nos puede condenar. La misma palabra que bendice es la misma palabra que condenará en el día postrero. Y acá tenemos que entender esto. El instrumento que usa Dios para limpiar su vid es la palabra de Dios. Así que la misma palabra que puede limpiarnos para llevar más fruto, también nos puede cortar, nos puede sacar de esa comunión con Cristo. ¿Amén? ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a tratar de expresarlo, amén, a través de la misma palabra. La palabra que os he hablado, palabra, logos, esto es la palabra que usa Jesús, que se traduce en palabra, es la palabra logos. Algo dicho, incluye no solamente el sonido, sino también el pensamiento y el razonamiento. No es solo oír. Esta palabra que usa ahí Jesús es la palabra que os he hablado, la palabra que ustedes escucharon, entendieron y ahora razonan y la toman como buena. Hay muchas personas que entienden y escuchan, hermano, lo que dice Jesucristo en los evangelios, pero no lo toman como bueno. Ellos, qué lindo, sí, pero después van y viven diferente. Entonces no lo toman como bueno. Amén. Imagínese que usted va de repente a mi casa, no sé, o yo voy a su casa. De repente usted sirve una comida que yo nunca comí, ¿no es cierto? Y de repente yo veo la comida, ¡oh, qué lindo, qué rico! ¿Qué es? Hongos con salsa golf. Uy, qué lindo. Y yo le digo por ahí por compromiso, ¿no? Qué lindo. Y dice, sírvase, coma. Sí, bueno. Sí. Y me charlo con la cuchara ahí. Qué lindo día, ¿no? Sí, mira vos, y pasa la hora y el plato sigue lleno, ¿no es cierto? No, ¿sabes qué? No tengo hambre. O sea, le digo que es lindo, pero en realidad no es lindo. ¿No sería mejor que le diga, mire, a mí no me gusta esta comida, discúlpeme, pero, ¿no es cierto? Bueno, a veces parece tan común esto, hermano, en la palabra de Dios. Muchos creyentes dicen, qué buena la palabra de Dios, qué hermosa, pero ellos no la toman para ello. No afirman su vida con la palabra de Dios. Cuando la tienen que comer para producir fruto de justicia, bueno, no, pero está bien perdonar, pero lo que pasa es que lo que me hicieron, sí, está bien la santidad, pero bueno, todos se divierten y yo no quiero quedar como tonto, y muchas cosas, amén. Entonces tenemos que entender que esta palabra que nos limpia, no solamente la que escuchamos, sino la que entendemos y cambia nuestro pensamiento, cambia nuestra forma de ver las cosas. Amén. Es importante esto. Gloria a Dios. Nos limpiará, dice. Vamos al libro de Mateo 13. Vamos a ver algo que el Señor nos enseña en Mateo 13. Gloria a Dios. ¿Lo encontró? La parábola del sembrador. Vamos a leerla y después vamos a reflexionar un poco. Dice, hoy pues vosotros la parábola del sembrador. Perdón, en el 13:1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó, ¿cuánta?
Mucha gente entrando en la barca se sentó y toda esta gente estaba en la playa. Ahora, ¿por qué se reunieron alrededor de Jesús? ¿Por qué venían? Bueno, Jesús hacía muchos milagros, sí, también. Jesús sanaba, pero Jesús hablaba los misterios del reino. Y la gente quería escuchar. De hecho, se amontonaron todos y él tuvo que ponerse en una barca, ¿no es cierto? Porque la gente estaba todo alrededor del muelle y él, alejándose, tenía esta costumbre de hablar a la multitud, ¿no es cierto? Y en esa multitud había por lo menos 4 clases de oidores. Mire lo que dice. Y les habló muchas cosas, en el 3, por parábolas, diciendo: y aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuáles a 100, cuáles a 60, y cuáles a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y listo. No explicó más nada. Se terminó la enseñanza. Ahora, nosotros tenemos toda la revelación de lo que significa eso. Pero imagínese usted que está queriendo escuchar a Jesús y de repente Jesús dice eso y el que tiene oído para oír, oiga y listo, ya está. Qué tremendo, ¿no? Ahora mire lo que dice. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábola? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Ahora, ¿quién eran estos que le era dado recibir el misterio del reino de los cielos? Los discípulos. ¿Qué tenía de diferente los discípulos con los oyentes que estaban casualmente ahí escuchando a Jesús? Bueno, los discípulos seguían a Jesús por todos lados. Habían dejado todo lo que tenían, su vida, su familia, todo para seguir a Jesús. Amén. Los otros simplemente se acercaron a Jesús porque necesitaban algo, quizá una sanidad, quizá una prosperidad. Hoy muchas personas se acercan a Jesús para tener una prosperidad. Esto es triste, pero es así. Sin embargo, Jesús es el Salvador. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Ahora, esta realidad no la entendemos al principio. Siempre venimos a los pies de Cristo ante una necesidad, a veces física, a veces sentimental, una familia rota, a veces también de vicios, personas agarradas en los vicios, amén. Pero cuando nosotros nos establecemos en la fe, hermano, Dios va trabajando y nos va limpiando. Y a medida que pasa el tiempo nos damos cuenta que lo que necesitamos no son los milagros que tiene Jesús, sino que lo necesitamos a Él. Amén. Ahora, tener a Jesús significa entender la palabra. Mire lo que dice, vamos a seguir leyendo. Gloria a Dios. Porque en el 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumpla en ello la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los haré. Fíjese lo que tiene que hacer la palabra en nuestra vida. Para que vean con los ojos, oigan con los oídos, todo espiritual, no es natural. Y con el corazón entiendan, y se conviertan. ¿Qué es convertirse? Bueno, la conversión tiene mucha amplitud en la palabra de Dios, pero esencialmente quiere decir cambiar de pensamiento, dejar de ver lo bueno como malo y dejarlo ver lo malo como bueno. Cambiar nuestra forma de razonamiento a la forma de razonamiento de Dios. Eso significa. Y dice en el final, si estas cosas pasan, y yo los sane. Dios quiere sanarnos. Pastor, yo no estoy enfermo. Toda la humanidad está enferma de pecado. Y es una enfermedad mortal que lo va a llevar no solamente a la muerte física, todos pasaremos por ese proceso, pero en el peor de los casos a la muerte eterna, a la muerte espiritual. ¿Está entendiendo? Bueno, nosotros a través de Jesucristo podemos vencer
la segunda muerte. La primera muerte vendrá si, bueno, el Señor viene por su iglesia estando nosotros en esta tierra, seremos transformados, pero este cuerpo no va a heredar el cielo. Amén. Hay una naturaleza nueva que el Señor va formando en nosotros y también tiene un cuerpo nuevo. Así que el Señor nos está sanando. ¿Cómo hace esto? A través de recibir, entender la palabra de Dios y convertirnos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora, note qué curioso en el 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Los discípulos tampoco habían entendido. Ellos tampoco habían entendido lo que Jesús dijo. Estaban como los demás, pero ellos tenían un compromiso con Jesús aparte de lo que no tenían los otros. Entonces a ellos Jesús le explica la parábola del sembrador. El del junto al camino es aquel que la semilla es la palabra, ¿no es cierto? El del junto al camino es que recibe la palabra pero no la entiende. Y viene el enemigo, representado en los cuervos, se lleva la palabra. El otro que fue sembrado entre piedras, ¿no es cierto? Recibe la palabra con gozo, ¿no es cierto? Pero como no tiene raíz, cayó entre piedras, ¿no es cierto? Dice que se seca, no tiene efectividad. La otra cayó entre abrojos, amén, y espinos, y son los afanes de esta vida, vienen las personas, escuchan la palabra, sí, pero si dejo esto voy a perder mi negocio, si sigo la iglesia me voy a pelear con mi mamá, con mi papá, con mi tío, entonces los afanes de esta vida hacen infructuosa la palabra. Pero el que cayó en buena tierra, ese es el que recibe la palabra y da fruto con perseverancia. El fruto es muy importante, hermano, amén. Da a 100, a 60 y a 30. Todos no vamos a dar la misma cantidad de fruto. Y no es importante, hermano, quién da más o menos fruto. Lo importante es que demos fruto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Esto es lo importante. Ahora, esos hermanos, esos van a seguir dando fruto porque Dios mismo va a intervenir en sus vidas. Pero es a través de recibir, entender y amar la palabra. Amén. Amar la palabra. Gloria a Dios. Limpios. La palabra que usa acá el Señor para hablar de limpios es la palabra kataros. Limpio, puro, literal o figurado. Puede ser literal o figurado. Amén. Puede ser, por ejemplo, esta palabra se usa de una manera en el griego que cuando una persona recién salió de un baño, se dio un baño, se bañó, se duchó, esta palabra está, este hombre está kataros, está limpio. Y sin embargo puede ser también que esta misma persona haya un problema, una dificultad, una denuncia, ¿no? Y lo acusen de robo, lo acusen de algo malo, y cuando investiga el juez dice, no, esta persona no tiene nada que ver, esta persona está kataros, o sea, está limpia. O sea, puede ser literal o figurado, amén. La limpieza que Dios quiere hacer en nuestra vida es del pecado, hermano. Todos nosotros lucharemos hasta el día que estemos en la presencia de Dios con el pecado. Sin embargo, a través de los frutos de justicia que el Espíritu Santo va dando en nuestra vida, nuestra lucha cada vez, va a sonar raro esto, va a ser más intensa, más intensa. Hay cosas, hermano, que hoy me doy cuenta que no le agradan a Dios, que cuando yo empecé el camino de Dios no me daba cuenta. Cuando yo empecé el camino de Dios pensé que bueno, ya dejé de fumar, dejé de tomar, ya me aparté de las esquinas, ya no peleo, no le pego a nadie, ya soy un cristiano. Amén. Claro, era un pecador saludable nomás. Tenía otra vez en el corazón rencor, tenía cierto odio, violencia, odiaba en mi mente, en mi afecto, hermano, no había seguridad. Hoy quería a mi esposa, mañana no quería nada, quería patear todo en la casa. Entonces, me di cuenta que hay cosas más arraigadas en nuestra vida. Pero los primeros frutos los di, hermano. El Señor, a través de su gracia, me permitió dejar los vicios. Y eso fue el principio. Y hasta el día de hoy, y yo sé que hasta el día de mi partida, el Señor irá trabajando en mi vida. Porque el que hace la limpieza siempre es el labrador. No somos nosotros. Entonces, pastor, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Recibir la palabra de Dios y ponerla por obra.
amarla, amén. Verdaderamente valorarla como lo que es. ¿Sabe que hay personas que en las iglesias valoran más un puesto, hermano, que la palabra de Dios? Valoran más muchas veces, hermano, unas luces en el fondo del escenario que recibir palabra de Dios. Una vez hablaba con un hermano de otra congregación. Siempre digo, no, a veces no sé si es un hermano o primo lejano, pero bueno. Pero él decía de que conocía al Señor. No, en la iglesia cambiaron todo, ya no hay la alabanza como antes. ¿Y por qué no es como antes? No, porque antes había un chico que tocaba bien la guitarra y ahora no me gusta el que toca, la verdad. Aparte es medio asqueroso. Cosas que no tienen sentido. Ahora yo no veo versículos como diciendo, Juan, fíjate los de la batería, mirá los que, orá por el hermano de la guitarra. No, no había coro de alabanza en el primer siglo, ni en el segundo, ni en el tercero. ¿Sabe de dónde heredamos nosotros cantar en la iglesia? Que no está mal. Lo heredamos de la Reforma, porque la Reforma, hermano, cuando se hizo, eran, hermano, católicos. Los que hicieron la Reforma, Juan Hus, Calvino, Lutero, eran monjes católicos, apostólicos, romanos. Y hasta que hicieron la Reforma, habrá que decirlo, eran también diabólicos, porque adoraban imágenes. De hecho, en el primer siglo de la Reforma, hermano, se luchó y hubo varios concilios para sacar las imágenes de las iglesias, porque se seguían adorando. Ahora, la fe verdadera viene desde los apóstoles, claro que sí, pero hubo un tiempo de oscurantismo, hermano, donde estas cosas estaban veladas. Ahora, lo que heredamos de la Reforma nosotros y que nos quedó todavía es esto de levantar lugares para que nos podamos reunir. Y no está mal, gloria a Dios. Siempre digo, ¿qué sería si vamos todos a su casa? Amén, a hacer la reunión. Después, bueno, hermana, nos vemos, toda la casa rota, pisoteada y cuántas cosas, ¿no es cierto? Ahora, le damos gracias a Dios por este lugar. Pero esto no es la iglesia. La iglesia es usted, soy yo. ¿Eso está claro? Amén. La adoración a Dios no es solamente lo que cantamos acá, tiene que salir de un corazón agradecido. La adoración tiene que nacer de un corazón genuino. Amén. Porque si no, no sirve. Los adoradores que busca a Dios no son excelentes en instrumental ni tampoco en vocalizar, aunque es lindo escuchar cantar a alguien que cante bien, pero Él necesita adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y la verdad cuál es? La palabra de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, esta palabra cataro significa limpio, puro, literal o figurado. Vamos a ver Hebreos 4. Vamos a Hebreos 4, hermano. Vamos a leer el versículo 12 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire lo que hace la palabra de Dios. Entra en nuestro ser más profundo y lo discierne. Ahora, ¿para qué? ¿Para que lo vea Dios? No, Dios ya lo conoce. Lo expone a usted ante quién es usted. Lo saca así de usted mismo y lo pone frente a usted como un espejo y lo hace ver quién es usted, la palabra de Dios. Habla Santiago de esto, ¿no? Que no seamos oidores olvidadizos, porque el oidor olvidadizo es como aquel que contempla su rostro en el espejo, dice, la palabra de Dios nos muestra quiénes somos, pero después se va y se olvida lo que vio, amén. Y dice algo más el 13, vamos a leer. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿En la presencia de quién? De la palabra de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire, la palabra de Dios lo representa acá el escritor de Hebreo como los ojos de Dios, como si fueran los ojos de Dios. Volvemos a poner atención. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero claro, está hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios son los ojos de Dios que nos examinan, hermano, y nos muestran quiénes somos. Ahora, es más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Penetra, discierne, pero también corta a aquellos que no quieren dar fruto, aquellos que no dan fruto.
aquellos que perseveran, hermano, en el engaño, en el pecado, que tienen una vida de engaño. Hay muchas personas que están en las congregaciones, mire lo que le digo, que están en las congregaciones que tienen una vida de falsedad. Vienen con sus labios y dicen gloria a Dios, pero con su vida hacen pecado. Pueden estar en la congregación, pero no están en la iglesia. Pastor, ¿cómo es eso? Porque la iglesia, hermano, no es lo que vemos, sino que es el cuerpo de Cristo. Conoce el Señor los que son suyos y aparte se iniquirá todo aquel que no invoca el nombre de Cristo. Ahora, ¿vemos ejemplo de esto en la Biblia? Sí, Judas estuvo con el Señor, comía, dormía, iba, echaba fuera demonios y no era ni creyente. Estaba condenado desde antes de la fundación del mundo ya. Así que esto de los frutos es muy importante, hermano, en nuestra vida. Tenemos que prestar mucha atención y la palabra de Dios tiene que podernos. Si no nos puede cambiar, la misma palabra de Dios nos excluirá, hermano, de esa vida verdadera. Si no nos lleva a dar fruto, nos va a cortar y nos va a sacar de la comunión con Cristo. ¿Por qué se cree que las personas vienen, hermano, y de alguna manera o se quedan o se van? No hay término medio. Decía un pastor una vez, estuve hablando con una persona que es atea y ella me dice que no conoce al Señor, pero verdaderamente fue una iglesia que lo invitó un amigo de la oficina, dice, y entró y dice que le gustó, qué buena música, dice. Qué buena música, la verdad que no comparto ninguna de las creencias, pero voy a volver porque la gente es buena. La gente es amable y es un lindo ambiente para pasar. Y este pastor decía lo siguiente, ¿cómo un ateo puede entrar a una iglesia a escuchar el mensaje del evangelio y no ofenderse o convertirse? No puede estar a gusto, hermano, un incrédulo en medio de la predicación de la palabra de Dios. Hay una incomodidad producida no por el predicador, sino por lo que expone. La palabra de Dios nos discierne, nos expone ante la presencia de Dios. Y tenemos que tomar una decisión. ¿Cambiamos o nos saca? Pastor, ¿cómo la palabra de Dios puede sacarnos? Sí. Bueno, lo vimos a través de Juan 15:3, pero vamos a seguir viendo un poquito en esto acá. El labrador nos examina, pero también la palabra da la capacidad de poder vernos como somos nosotros mismos. Juan 3, vamos a Juan 3, 3:16, palabra conocidísima. Siempre yo creo que en los primeros tiempos que estamos en la iglesia siempre nos enseñan a evangelizar con esta palabra. Amén. Pero tiene un contexto. Juan 3:16, amén. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que en Él crea, amén. Esto es importante. Hay personas que toman este versículo y dicen, Dios ama a todo el mundo, todos van a ser salvos en últimas, así que ¿para qué preocuparnos tanto? ¿Para qué hablar tanto de pecado? Hablemos del amor de Dios. El amor de Dios nunca está fuera de la justicia y de la rectitud de Dios. Dios es perfecto en amor, pero también es perfecto en ira. Dios es perfecto en justicia, pero también es perfecto en misericordia. Y en el hombre quizá estas cosas pueden interponerse, pero en Dios no, porque Él es Dios. Y Él puede ejercer todas estas realidades y todos sus atributos 100% en un solo momento y en cualquier lugar. Amén. Él es puro amor para aquellos que son sus hijos, pero Él es puro, hermano, ira para aquellos que pecan y son contenciosos. Lo dice la Escritura. Ahora, ¿usted qué quiere de parte de Dios? Yo quiero el amor. Me encanta el amor, pero necesito también la misericordia, porque hay momentos que mi vida, hermano, se conduce de tal manera que Dios no puede manifestar su amor. Él tendría que manifestar su ira, pero en ese momento Él me ve a través de Jesucristo. Él tiene misericordia de mí. ¿Por qué? Porque el que cree, amén, se salva. Mire lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree, ¿qué? No es condenado. Pero el que no cree, entonces, aunque Dios envió a su Hijo a salvar el mundo, es de notar, hermano, que hay personas que no van a creer.
Hay personas que no van a creer. Dice que Jesús sabía del principio los que no iban a creer y quién le iba a entregar. Amén. Entonces, la fe genuina en la palabra de Dios hace la diferencia, hermano, entre la salvación y la condenación. Pero también dentro de la congregación hace la diferencia entre aquellos que permanecen y van a llevar más fruto y aquellos que Dios los corta. Que Dios los corta. Eso, hermano, de no entender a veces personas que pasaron años, hermano, expuestas a la palabra de Dios, a través de aún en servicio, hermano, al cuerpo de Cristo, y de repente hoy no los vemos, hermano, vemos banco vacío. Pasaron con tanta fe aparente por las aguas del bautismo y parecía, hermano, como que iban a llevar el infierno por delante y iban a servir a Cristo hasta que Él venga. Hoy no los vemos más. Y no solo no los vemos, sino que están en el mundo, perdidos en sus pecados. Es triste, hermano, pero es la realidad. Dios lo expresó en su palabra. ¿Falló el poder de Dios? Para nada. Se cumple la palabra. Amén. Mire lo que dice. Vamos a seguir leyendo un poquito más acá y después volvemos a nuestra reflexión. Amén. Dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz es la palabra de Dios, Jesucristo, el Logos de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora no dice que no amaron la luz, no dicen que no amaron la luz, pero amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sabe que nosotros, si yo le pregunto si ama al Señor, me va a decir amén? ¿Cuánto aman al Señor? Amén, amamos al Señor. Amén. Ahora, cuando nosotros pecamos y quebrantamos la palabra de Dios, en ese momento nuestro amor es más hacia las tinieblas que hacia nuestro Señor. En ese momento nosotros amamos más el mundo que el reino de los cielos. En ese momento nosotros amamos más las tinieblas que la luz. Por eso Dios tiene que concedernos cada día ese arrepentimiento, la misericordia que se renueva cada mañana, porque nosotros tenemos que ir cambiando, hermano. Tenemos que ir dejando las cosas de este mundo. Tenemos que ir sirviendo con más excelencia a Dios. Y esto no representa, hermano, un servicio a una persona, a un líder eclesiástico. No, representa un compromiso suyo de la palabra de Dios, usted y el Espíritu de Dios. Amén. Esto es muy importante. Gloria a Dios. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Una persona viene a la iglesia, se sienta, hermano, en la congregación de los escogidos de Dios, escucha la palabra de Dios, es expuesta a la luz, esa luz trabaja. O se afirma más, hermano, y se afirma la luz, y Dios ilumina todo su ser a lo largo del tiempo de su fe que Dios le dé en este mundo, o aborrece la luz y se va de la luz, porque no quiere. Claro, nunca la persona se va a ir porque dice que aborrece la luz. Va a decir, en esta iglesia no hay amor, el pastor es muy duro, que el pastor no me gusta esto, no me gusta el peinado del pastor, se le cae el flequillo en la cara cuando predica. Cualquier cosa. Para irse del camino de Dios cualquier excusa viene bien, porque tampoco vamos a decir, no, me voy porque quiero pecar. No lo va a decir la persona. Es muy raro, aunque algunos han dicho, hermano, algunos han dicho estas cosas. No me voy porque yo hago cosas que a Dios no le agrada. Pero es triste ver, hermano, personas que son expuestas a la luz del Evangelio, no aman al Evangelio, porque nunca lo amaron. Ahora, nosotros que decimos amarlo, y creo que lo amamos, amén, tenemos que perseverar en llevar fruto. Tenemos, hermano, que ser intolerantes con el pecado en nuestra vida. No se trata de una cuestión de que el pastor me felicite, ni me aplauda, ni me haga, hermano, a dar un aplauso por la iglesia. Se trata de tener una conciencia en paz para con Dios. Y eso me va a dar seguridad a mí. Porque quiere decir que el Padre, que es el labrador, me va a ir dando más crecimiento, hermano, más fruto. ¿Cómo va a ser? A través de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios irá cortando aquellas cosas que no son en nuestra vida de Él y nos irá dando abundante crecimiento. Gloria al nombre de Jesús. La palabra pura y genuina, que es viva y eficaz, es garantía de conversión.
Decimos como cosas, bueno, mi hijo, o mi esposa, o mi esposo, mi papá, mi amigo, mi vecino, oyó la palabra un día y van a venir a Cristo, porque un día esa palabra, esa semilla va a crecer. No es bíblico, hermano, no es bíblico. La semilla crece ni bien cae en un corazón que es buena tierra. Ahora nosotros, yo entiendo, hermano, que lo decimos con fe y yo mismo lo he dicho, hermano, pero no es bíblico. La palabra viene, me acerca, me afirma a Cristo y me hace crecer o me aparta de Cristo. O amamos la palabra o la aborrecemos. No hay tiempo. Amén. El tiempo es hoy. Si oyeres hoy su voz, esperad a que crezca la semilla. No endurezcáis vuestro corazón. Yo creo que muchas de estas cosas vienen, hermano, porque nosotros mismos a veces queremos tener un consuelo sobre aquellas personas que amamos bien y todos queremos que vengan a Cristo, pero tenemos que entender algo. La salvación es un don de Dios. Jesucristo le dijo a los fariseos, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna, pero ya os he dicho que si mi Padre no os trajere a mí, no podéis venir. Y nosotros siempre tenemos que entender estas cosas, hermano. Y tenemos que tener convicción cuando predicamos la palabra de Dios. ¿Sabe que nosotros no podemos tener, hermano, de alguna manera amor hacia los demás en un sentido de amar menos la palabra de Dios? ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que de repente dicen, bueno, ¿sabes qué? Dios te ama igual, y la persona es mentirosa, es avara, es blasfema, es adúltera, es fornicaria, muchas cosas. Dios no lo ama. Dios está irado con él todos los días y su destino es el infierno si no se arrepiente. Ahora, no le vamos a decir directamente eso, pero tampoco le digamos que Dios lo ama, porque le estamos diciendo, seguí pecando tranquilo, no pasa nada. Algún día por ahí, cuando llegue tu tiempo, no, el tiempo soy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No lo vemos así muchas veces, hermano. Y sabe que en eso, de alguna manera, de menguar la palabra de Dios hacia los demás, también la menguamos hacia nosotros. Y de alguna manera nos damos una cierta tolerancia en ciertas cosas que entendemos que no deben estar en la vida de los creyentes. Tenemos que ser sabios, hermano. ¿Tenemos que predicar la palabra en amor? Sí, tenemos que predicar en amor. Cristo murió por nosotros en la cruz. Si vos lo aceptás, si vos verdaderamente crees en Él te salva. Tenés que arrepentirte. En amor, tenemos que decir la verdad en amor, pero no podemos, hermano, en nombre del amor, quebrantar la verdad. Porque hay personas que cuando evangelizan, hermano, presentan un evangelio torcido. Dios te ama, Él te ama como sos, no importa, vení a Cristo. No, Él no nos ama como somos. Porque si Él nos amara como éramos, hermano, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Si Él cambió para que cambiemos, para que cuando estemos en Cristo Jesús, las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas. ¿Está entendiendo? Ahora eso tenemos que entenderlo, hermano. Hoy se predica un evangelio, hermano, de que todo está bien, no pasa nada, Dios ya nos ama, listo. Ahora sí, trae tu diezmo, por si no te vas al infierno. Sí, hay personas que creen eso, hermano. Ahora el diezmo lo hemos hablado muchas veces, hermano, es para el Antiguo Testamento, no es para la iglesia. De hecho, nunca se levantó diezmo en la iglesia protestante, hermano, hasta el 1900, por ahí. La iglesia católica sí lo levantaba. Y de hecho se heredó en la Reforma, también quedó eso establecido de la iglesia católica. Las famosas indulgencias, los diezmos, levantaban diezmos. La iglesia católica, hoy en día la iglesia católica acusa a la iglesia protestante de recibir diezmo, ellos eran los maestros, amén. Sin embargo, nosotros sabemos que con un diezmo no vamos a comprar el favor de Dios, ni tampoco establecido para la iglesia el diezmo. Sin embargo, cuando nosotros tenemos en nuestro corazón un deseo de dar algo para Dios, ya es una firma delante de Dios. Imagínense, por ejemplo, estamos en la congregación y de repente usted está mal, ¿no? Económicamente. Señor, si vos me prosperás, yo voy a hacer tal cosa para vos, voy a poner para la obra esto. Decimos, ¿no? Así por decir. Claro, cuando no tenemos todo, prometemos. Pero después Dios me bendice. Y Dios me prueba, hermano. Y no hace falta que lo sepa el pastor, no hace falta que lo sepa nadie. Dios conoce nuestro corazón. Y tenemos que entender esas cosas. Tenemos que saber, hermano. Dios juzga las intenciones de nuestro corazón. Y nosotros tenemos que ser fieles a nuestro Dios, en nuestro corazón y en nuestras mentes, a través de la palabra de Dios, por supuesto, amén.
Gloria al nombre de Jesús. Decimos estas cosas creyendo que en algún momento aquellas personas que no tienen nada que ver y no tienen ningún afecto con Cristo van a venir a Él. Pero aunque esté enfrente a Cristo la persona que nosotros amamos y la palabra no le puede, nada le podrá. Si la persona que nosotros amamos y queremos que venga a Cristo, aún Cristo mismo estaría delante de ellos y no tienen fe salvadora, no van a aceptar a Cristo. Pastor, ¿qué está diciendo? Si Cristo se presentara delante de ellos, ellos aceptan a Cristo. No. Mire, Juan 6, vamos a Juan 6. Vamos a ver esta historia. Hay mucha enseñanza en todos estos versículos que vamos a ir salteando, pero vamos a ir viendo un hilo de una conducta que tuvo la gente hacia Jesús. Un hilo, amén, en esta historia que Jesús permitió que Juan redacte, ¿no es cierto? Esto está también en Mateo 14, Marcos 6 y en Lucas 9. Pero vamos a ver acá en Juan. Juan 6, 1 y 2 dice: Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque todos veían las señales que hacía en los enfermos. Primer punto, muchas personas seguían a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús podía hacer un milagro. Jesús podía hacer un milagro. Y hoy en día, hermano, cuántas enfermedades hay, con tantos avances tecnológicos que hay en la medicina, amén. En aquel tiempo, imagínense, que las personas, más allá de la pobreza que había, no había acceso a la medicina pública. Entonces Jesús era como si fuera, no sé, lo indispensable. Y cualquiera que tenía una afección quería que Jesús lo sane. Así que se juntó mucha gente, amén. Versículo 14 y 15, avanzamos. Dice: Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, Jesús sanó a mucha gente, todo, y le dice a sus discípulos: vamos a darle de comer. No, pero no hay pan. ¿De dónde sacaríamos pan para toda esta gente? Acá hay un muchacho que tiene un panecito y unos peces, pero ¿qué es esto? El Señor lo hizo sentar, oró, la multiplicación. Amén. Se multiplicaron los panes y los peces. Ahora, ¿se acuerdan cuántos panes eran? 5. Muy bien. Ahora, yo tengo una teoría de estas cosas, ¿no? ¿Cuántas canastas llenas sobraron? ¿Se acuerdan? 12. Muy bien. Mire, ¿cuántos continentes hay en el mundo? 5. Muy bien. ¿Cuántas son las tribus de Israel? Yo creo, hermano, que después de la predicación del Evangelio por todo el mundo, no digo que sea así, me imagino, después de la predicación de todo el Evangelio en todas las naciones, esta multiplicación, hermano, de la gracia de Dios, después Dios se va a volver al pueblo de Israel. Y todo Israel será salvo, dice Pablo en Romanos 9 al 11, ¿no es cierto? ¿Cómo será esto? No lo sabemos, pero hay algo, todo tiene que ver con todo, aunque no estoy diciendo que sea una tesis, hermano. Simplemente le digo lo que yo pienso, perdóneme, por ahí lo confundo más de lo que lo ayudo. Pero este milagro tan grande que hace el Señor, ¿no es cierto?, despierta en ellos una alegría: este es el profeta, vamos a hacerlo rey. Imagínate Jesús reinando, imagínate Jesús de presidente. No va a faltar el pan, ¿para qué vamos a ir a comprar pan? Vamos y el Señor multiplica y ya está. Ese es el pensamiento que tenían de Jesús. Y Jesús se dio cuenta de esto y se apartó de ellos. Vamos a avanzar un poquito. Versículo 24 al 30. Dice: Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Estas son las mismas personas que comieron ese pan. Son las mismas personas que fueron sanadas. Dice: y hallándole al otro del mar le dijeron: Rabí, que es maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque viste las señales, sino porque comiste pan y os saciaste. Trabajar por la comida trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Queremos ser cristianos, Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Decinos qué tenemos que hacer, después vos nos curás y nos das pan. Mire lo que le dice Jesús.
Dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis al que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Cómo qué señal? Si le había dado de comer milagrosamente a toda esta gente. Los había terminado de sanar un día antes, pero ellos querían otra señal. ¿Sabe que hay personas que nunca, haga lo que haga Dios en su vida, no van a creer? No van a creer. Van a querer de Dios como ellos, van a querer los panes, los peces, van a querer ser sanados, pero no van a querer entregarle su corazón a Cristo. Hay muchas personas en las congregaciones hoy, hermano, que están sentadas escuchando un mensaje, pero no le han entregado su corazón a Cristo. Quieren lo que de ellos saben que Dios le puede dar, como esta gente. Ahora, qué cínico, ¿no? Porque atravesaron el mar para buscar a Jesús y ahora dice, ¿qué señal hace para que te creamos? ¿Y qué los llevó entonces a cruzar ese mar, hermano, para estar a los pies de Jesús de alguna manera? No los llevó la vida eterna, no los llevó la gracia salvadora, los llevó su codicia desmedida. Y hay muchas personas hoy que siguen a Jesús en su codicia, piensan que Jesús los va a bendecir económicamente, los va a levantar ministerialmente, quieren tener cargos, hermano, dentro de cuerpos eclesiásticos, quieren ser reverendos, pero no hijos de Dios. ¿Me entienden, no? Quieren tener a los demás bajo sus pies. Y esto es un problema grave hoy en día. Mire lo que dice, vamos a seguir leyendo un poquito más. Gloria al nombre de Jesús. Le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y ellos le dicen, ahora nuestros padres comieron el maná al desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Cuando ellos venían, el pueblo de Israel venía huyendo de Egipto, Dios los sacó con mano poderosa, ellos tuvieron hambre en el desierto y empezaron a quejarse a los oídos de Dios. Y Dios descendió maná del cielo para que ellos comen. Dice que era como una semilla de culandro, no sé qué planta será esta ni qué es, y era como un algodón, algo suave era, ¿no es cierto? Y ellos comían todos esos días eso. Ahora ellos le dicen a Jesús, hace esto, a ver, y te vamos a creer. Hace que descienda pan del cielo. Y Jesús le dice, yo soy el pan del cielo. Yo soy el pan que descendió. Vuestros padres comieron el pan en el desierto y se murieron. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. El que me come a mí tiene vida eterna. Ahora esto no lo entendía esta gente. Decía, Jesús quiere que lo comamos. ¿Qué vamos a ser caníbales ahora? Y Jesús le agrega algo más, el que come mi carne y toma mi sangre, y ahora querían que tome sangre, cosa que en la ley estaba prohibida. Este hombre se volvió loco, decían. Claro, nosotros entendemos hoy que habla de la Santa Cena, lo que compartimos nosotros todos los meses, que no estaría mal hacerlo todos los cultos, porque no hay una directiva, amén, de que tiene que ser una vez por mes, lo hacemos simplemente porque ya lo hemos establecido así, pero no hay un problema en qué tiempo ni de qué forma, sino que tenemos que hacerlo en memoria de Él. Sabiendo que Él entregó su sangre por nuestros pecados, fue molido por nuestras culpas y que un día volverá sin relación con el pecado a salvar a los que lo esperan. Amén. Ahora, viendo esta realidad, vamos a avanzar un poquito. 41, hasta el 41, y vamos a ver, la conversación acá se torna más, de alguna manera, acalorada. Estos que querían hacerlo rey hoy ya no quieren hacerlo rey. Mire lo que dice. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Ahora, ellos sabían cuando los hizo comer el pan, cuando los curó, también sabían que era Jesús, hijo de José y María, pero no lo menospreciaron ahí porque le estaba dando lo que ellos querían. Pero cuando ya le está pidiendo un compromiso, que coman de su carne y de su sangre, o sea, que le entreguen todo a él, ahí ya empiezan, pero anda a saber quién fue Jesús, no, quién escribió la Biblia, no sé, no me queda claro. Así hay muchas personas, hermano, hoy en día. Vienen a los pies de Cristo, Cristo los sana, los bendice, reconstruye sus hogares, les da sanidad. Siempre cuento la historia de una mujer que vinieron sus familiares acá a la iglesia a pedir que vayamos a orar, que estaba en terapia, que los médicos le dijeron que se despida, que quedaban horas de vida. Entró mi esposa, amén, porque no podía entrar que no sea familiar directo y como era una sala de mujeres, entró mi esposa y me dice, yo la vi muy mal, hinchada, con un montón de sondas, todo la vi muy mal. Bueno, listo. ¿Qué pasó? Dios la sanó, hermano. Dios la sanó. Pasó un mes, muchos hermanos se acordarán, entró caminando despacito a la iglesia así.
Quiero dar gracias a Dios porque me dio otra oportunidad. Oh, gloria a Dios, qué bueno. ¿Qué pensé yo, hermano? Esta mujer va a vivir a los pies de Cristo. No se aparta más del camino de Dios. Dios le dio vida, le dio esperanza. Partía al infierno sin Cristo. Dios le dio una oportunidad. ¿Sabe qué hoy es? Un bandista, hermano. Abandonó sus hijos, su esposo, se juntó con un pai y es un bandista. ¿Qué quiero decir con esto? Un milagro no salva a nadie. Estas personas recibieron el milagro de parte de Dios, vieron la multiplicación, hermano. Mire qué bendito sería para nosotros poder ver ese milagro tan grande, pero si no va acompañado de fe en la palabra de Jesús, en su enseñanza, no sirve de nada. Esta persona ahora tenía un problema con Jesús. ¿Quién es este? Dice, no es este hijo de José, cuya madre y padre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice del cielo descendido? Entonces Jesús respondió y dijo, no murmuréis de esto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Acá, hermano, el labrador, el Padre, es el que acerca a Jesús, el que afirma, hermano, en el camino. Siempre, cuando más nosotros estemos, hermanos, firmes en el camino, más humildad tenemos que tener delante de Dios. ¿Sabe que hay muchas personas que se jactan de sus hermanos por sus errores, hermano? Y esto es triste ver a veces. Las personas ven a una persona nueva en la fe o que tiene algún defecto en la fe y juzgan, hermano, y no se dan cuenta que ellos están en la condición que están porque el Padre nos tiene así. Nosotros no tenemos la capacidad nosotros mismos, hermano. Somos malos esencialmente. El Padre, hermano, en su misericordia nos limpia para que llevemos más fruto. Pero, ¿cuál es la premisa? Que nosotros escuchemos, recibamos, entendamos y amemos la palabra. Amemos la palabra. Hoy hay muchas personas, hermano, con tanto conocimiento de la palabra de Dios perdidas en el mundo. Y cuando vamos a hablarle para que se vuelvan, ellos tienen una palabra torcida para responder. Y tienen para justificarse con la misma palabra por qué no sirven a Cristo. Es raro ver esto, pero es cierto, hermano. Amén. La humildad es importante, reconocer que el que nos tiene siempre en su camino es el Padre, es bueno para nosotros, es saludable. Amén. Ahora, miren, vamos a seguir leyendo un poquito más. Dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Ahora, no estaban terminando de entender esto y dice Jesús, de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírla, ya no solamente la multitud, sino muchos de sus discípulos. Entendamos algo, hermano, los discípulos eran los que habían dejado todo para seguir a Jesús. Quizá estas personas esto pasó más o menos a mitad del ministerio de Jesús. Así que algunas de estas personas quizás estuvieron 1 año y medio, 2 quizás con Jesús. Pero en este momento que Jesús enseña esto, mire lo que dicen. Dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y por eso
os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué pasó? Volvieron atrás. ¿A qué parte de atrás? Al mundo. Volvieron atrás y ya no andaban con Él. Ya no andaban con Él. Esta palabra, hermano, que revela la vida de Dios a través de su sangre y su carne, amén, esa misma palabra que era vida para los que creían, a los otros los apartó. La palabra es dura, claro que es dura, para nosotros, pero es el amor de Dios para un mundo caído. Es el amor de Dios para su iglesia. Es el amor de Dios para sus hijos. Amén. ¿Por qué, pastor, es dura para nosotros? Porque tenemos parte que no tenemos redimida todavía, hermano. Nuestra naturaleza todavía tiene que ser golpeada por la palabra de Dios. ¿Cómo, pastor, golpeada? ¿No tiene que ser mimada? No, la palabra de Dios tiene que golpear nuestra naturaleza caída. El hombre interior se goza en la ley de Dios, pero nuestra naturaleza caída no. Se enoja muchas veces por los mandamientos de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Esa palabra que corta para limpiar y llevar fruto, también corta para quitar y condenar. También corta para quitar y condenar. Segunda de Corintios, vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 2, 14. Gloria al nombre de Jesús. Dice, leemos hasta el 17. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Fíjese, Pablo siempre hace estas cosas. Alegóricamente dice que el conocimiento de Dios, la palabra de Dios enseñada, manifestada, recibida, es como un aroma, un olor. ¿Está entendiendo? Mire, dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor en Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Hoy estábamos con mi suegra yendo en la camioneta y encontró un desodorante, esos, ¿cómo se llama? Sapirus, ¿no? Estaba tirado ahí, le faltaba la tapita, y lo apretamos un poquito así, tiró. Y tiene el olorcito, no sé si alguno se acordará del chicle Bazooka. Bueno, y lindo olor, y sentí el olor ese y me acordé cuando iba al colegio, que iba y no veía la hora de comprar el chicle ese largo que venía así, ¿no? Y bueno, y un aroma lindo. Ahora, Dios, Cristo, a través de la enseñanza y la vivencia de la palabra de Dios, somos para Él grato perfume. ¿Está entendiendo? Somos agradables a Dios. Nuestras obras son agradables a Dios cuando nosotros vivimos el conocimiento que la palabra de Dios nos da. Pero también hay otra realidad. Mire, también Dios percibe otra cosa. Mire lo que dice. A esto ciertamente, porque para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a esto ciertamente, olor de muerte para muerte. ¿Cómo? La misma palabra, hermano, hablada en los que se salvan, en los que llevan fruto, en los que permanecen, en los que son limpiados por el labrador, es olor de vida para Dios en ellos, pero para los otros esta misma palabra es olor de muerte para los que no se salvan, para aquellos que son cortados, para aquellos que no llevan fruto. ¿Está entendiendo? Qué tremendo, ¿no es cierto? Ahora nosotros creemos, yo creía, que la palabra por sí mismo, hermano, va y trabaja. Sí, trabaja, pero no el resultado que nosotros queremos muchas veces. A veces la misma palabra que nosotros predicamos, hermano, para evangelizar, quizás la última oportunidad que Dios le da a esa persona para que entienda el evangelio, y después ya viene la condenación. Ahora nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por haber sido llamado a esta salvación tan grande. ¿Sabe que a veces vemos la salvación como algo común, hermano, y no nos damos cuenta que Dios podía habernos dejado en nuestras necedades, hermano, siguiendo nuestra vida, ignorante de la vida de Dios, y partir a una eternidad de condenación? Pero Él nos amó con amor eterno. Ahora nosotros debemos amarle a Él, debemos corresponderle, y debemos llevar fruto, hermano, y debemos dejarnos trabajar por la palabra de Dios. Tiene que ser grato olor nuestras vidas delante de Dios. Dice, vamos a leer un versículo más. Y esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y esta palabra me llamó la atención y la busqué, hermano, el significado. Lo que quiere decir Pablo acá, ¿quién de nosotros tiene la capacidad de saber quién es que se salva y quién es que se pierde?
Eso lo sabe Dios nomás. Nosotros tenemos que predicar la palabra. Mire, el último versículo. Pues no somos muchos, como muchos, que medran falsificando la palabra. ¿Qué es medrar? Quitar, falsear. Amén. Cuando usted, póngale, está vendiendo, imagínense que está vendiendo, antes se usaba unas balanzas, ¿se acuerda? Unas balanzas que tenía así, ponía un peso ahí, peso falso se ponía. Entonces usted en vez de 1 kilo eran 800 gramos. Y parecía 1 kilito, dice, ¿no? Ya cuando le hablaban muy amables, ya era que le estaban estafando, ¿no es cierto? Bueno, hoy en día, y en el tiempo de Pablo también, había muchos que medraban falsificando la palabra. Dios te quiere prosperar. Dios quiere que tú seas un gran siervo, una gran sierva. Eso es cierto, pero tenemos que dejar el pecado para eso, hermano. Tenemos que consagrar nuestras vidas. Ahora, el propósito de Dios no es que usted sea millonario, que yo sea millonario. El propósito de Dios es que nosotros podamos vivir vida de santidad, hermano. Y esto no es a través de una revelación que viene a mí y pasa hacia usted. Es a través de la palabra escrita, la cual es la antorcha más segura que tenemos, que alumbra en lugar oscuro. Amén. Mi forma de pensar, hermano, mis sueños, mis visiones, caen, hermano, delante de la verdad de la palabra de Dios. Yo no puedo hacer una doctrina de mi pensamiento y de mi forma de ver las cosas. Tengo que cambiar mi forma de ver las cosas y tengo que apoyar mi doctrina en lo que está revelado en la palabra. Amén. Pablo dice, ¿no es cierto? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Nosotros hablamos, usted habla la palabra de Dios con limpia conciencia y puede pasar dos cosas. La persona se salva, que es nuestro deseo, amamos las almas y quisiéramos que todos vengan a los pies de Cristo, pero el que hace la tarea es el Padre, el labrador. Él trabaja a través de la palabra de Dios y produce vida o corta a esa persona y la prepara para el juicio eterno donde va a ser quemado. Nosotros tenemos que entender estas cosas, hermano. Ahora, esto no nos debe dar a nosotros, hermano, de alguna manera un reproche hacia Dios de por qué hace esto, sino agradecimiento. Gracias, Señor, porque me tuviste por digno de tu llamado. Me diste esperanza, Señor. Me diste fe para poder creer en tu palabra, para poder cumplirla. Y hermano, el enemigo va a luchar contra estas cosas, no va a querer hacer vivir vidas apáticas a la palabra de Dios. Y bueno, Dios es bueno, Él sabe, yo no puedo. No, sí, podemos porque tenemos el Espíritu de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no soy fuerte en mí mismo, Dios es fuerte y Él me fortalece. ¿Para qué me fortalece? ¿Para hacer lo que yo quiera? No, para cumplir con su palabra. Amén. Para cumplir con su verdad. Gloria al nombre de Jesús. Dios determinó que el instrumento de limpieza de poda en su vid, o sea, esa vid que es Cristo, que es la iglesia, que es su novia, sea la palabra de Dios. En esta realidad debemos entender que la palabra por sí misma tiene el poder de hacer estas cosas. No debemos agregarle, no debemos quitarle, no debemos maquillarla. ¿Sabe que hay teólogos a lo largo de la historia y hoy en día hay un grupo de teólogos que quieren sacar de la Biblia la palabra juicio? Quieren sacar de la Biblia la palabra condenación. Unos en la edad media, en el 1400, 1300, no me acuerdo bien, quería quitar el Nuevo Testamento del Antiguo y decir que el Antiguo Testamento era un Dios de ira, que no era el mismo Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que en este nuevo pacto la sangre de Cristo produjo un tiempo de gracia. Dios está permitiendo que cada uno de nosotros, hermano, podamos vivir de la manera que querramos, pero cuando partimos de esta tierra, el juicio. Amén. Dios sigue siendo el mismo Dios santo, hermano, del Antiguo Testamento. Pero la diferencia en este tiempo es que hay un tiempo de gracia establecido, donde la iglesia, hermano, proclama la verdad de Dios. ¿Proclamamos la verdad de Dios o proclamamos nuestra propia verdad? Cuando yo veo a una persona y le digo, Dios te quiere prosperar, Dios quiere hacer de vos un gran siervo, Dios te estoy proclamando mi propio evangelio, porque el evangelio dice, Dios quiere que vos te arrepientas, que cambies de vida, que creas en el evangelio, que aceptes el sacrificio de Cristo. Deja el pecado, vení a Cristo, Él será amplio en perdonar. Si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca nieve, dice la palabra. Ese es el evangelio, hermano.
Y para realizar esa tarea tan preciosa del perdón de Dios, alguien tuvo que pagar en aquella cruz, derramar su sangre, moler su cuerpo por nosotros. No fue gratis, para nada, nunca será gratis. Es un valor infinito la sangre de Cristo, el bendito Hijo de Dios muriendo por cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esa realidad? Tenemos que dar fruto, tenemos que dar fruto. Gloria al nombre de Jesús. Agregarle, no podemos quitarle, no podemos maquillarla, no podemos decorarla. No debemos disculparnos por sus verdades. ¿Sabes qué personas que se disculpan por la palabra de Dios? Mirá, ¿sabes qué? Vos sos pecador y no te enojes lo que te voy a decir. ¿Cómo se va a enojar? Si se enoja con Dios. Cuando nosotros predicamos la verdad, hermano, cuando se enoja alguien con nosotros, no se está enojando con nosotros, se está enojando con Dios. Pero cuando alguien recibe el Evangelio, no lo recibe por nosotros, lo recibe por Dios. Yo he escuchado a pastores pelearse con los hermanos y decir, usted está en el Evangelio por causa mía, por mi fe. No, nosotros estamos en el Evangelio porque Cristo hace más de 2000 años murió en una cruz y nos dio esperanza de vida. Nunca nos olvidemos eso. Nosotros no somos de los hombres. Usted no es de la iglesia del pastor Javier, usted es de la iglesia de Jesucristo, como yo también soy parte de la iglesia de Jesucristo. Si no, no pertenecemos a ninguna iglesia. ¿Está entendiendo? Seamos sabios, hermano. Amemos la palabra de Dios, amemos el Evangelio. Pero el verdadero evangelio, no el evangelio barato, hermano, el evangelio de la gracia, el que Dios nos ofrece. Lo tomamos o lo rechazamos, pero no lo podemos cambiar. Gloria al nombre de Jesús. No podemos disculparnos de sus verdades. Debemos exponer la palabra de Dios tal cual llega a nuestras vidas, juntamente con el compromiso de vivirla. Querer predicarla sin vivirla también es un pecado. Recordemos la palabra que emplearon los que querían hacer a Jesús rey en el Juan 6 que hemos leído. Dice, dura palabra es esta. Dura palabra es esta. Duros muchas veces somos nosotros. Amén. Sin embargo, la palabra tiene el poder de romper la dureza. Jeremías 23 dice, 25 al 33, dice el Señor, no es mi palabra como martillo que rompe la roca, no es mi palabra como un martillo que rompe la roca. Le decía al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, que si ellos se ponían, hermano, a la palabra de Dios, Dios iba a romper el pecado de ellos. Pero ellos no quisieron, no quisieron. ¿Sabe qué? Había tantos profetas en aquel tiempo, junto con Jeremías, pero eran todos falsos. Jeremías solamente decía la verdad. ¿Y sabe qué hicieron con Jeremías? Lo pusieron en un cepo, lo tiraron en una cisterna, lo querían matar a Jeremías. ¿Por qué? Porque hablaba la verdad. Todos decían, no, va a ir bien, Dios va a prosperar, vamos a ganar. Y él, no, si no se arrepienten, tienen que hacer juicio, tienen que pagar al oprimido, tienen que cuidar de la viuda, del huérfano. No, Jeremías, no, vos no sabes nada. Y lo bofeteaban. Qué tremendo, hermano. Mire, algún día Dios quiera que alguno de nosotros, hermano, alguno de nosotros, con la ayuda del Señor y la valentía que da el Espíritu Santo, pasemos afrenta como nuestros hermanos en el antiguo tiempo, hermano, por la palabra de Dios. Hoy no sufrimos persecución. Hoy, ¿sabe qué? Muchas veces no queremos predicar la palabra de Dios, tenemos miedo a que nos carguen. Tenemos miedo a que se burlen de nosotros. Esa es nuestra persecución más grande. Y es triste, hermano, ver que muchas veces no tenemos la valentía que tuvieron nuestros hermanos en el primer siglo. Que Dios nos ayude. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Sin embargo, hay un gran gozo y recompensa para los que aman y obedecen su palabra. Vamos a leer Salmo 5, capítulo 11 y 12, dice, pero alégrese todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de su favor. Gloria al nombre de Jesús. Malaquías 3, ahí un poquito antes de Mateo, 3:14, dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos en presencia de Jehová los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí
especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Hoy, hermano, pareciera que es lo mismo. Estamos todos quizás acá y algunos se esfuerza, otro no. Y el que se esfuerza mira al que no se esfuerza y dice, pero mira, yo tanto me esfuerzo y este vive como quiere y parece, no, tranquilo, todo hermano delante de Dios tiene su paga. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Ahora, yo quiero segar bien delante de Dios. Yo quiero recompensa de parte de mi Dios. Y eso no viene, hermano, por un esoterismo o por un grito o por una fantasía de decretar o declarar, no, por un compromiso con la palabra de Dios. Tenemos que tener, hermano, el compromiso de no solamente conocer, sino de amar y vivir la palabra de Dios. Tampoco se puede vivir la palabra de Dios de forma religiosa. No, porque la palabra de Dios dice, pero en nuestro corazón otra cosa tampoco sirve. Tiene que ser de corazón primero y llevado a la práctica. Ahora, hermano, en esa realidad Dios nos limpia y llevamos más fruto. ¿Y sabe qué? Un día nos damos cuenta, hermano, que para nosotros ya no es una lucha, hermano, la palabra de Dios, es un gozo, pero hay un esfuerzo que tenemos que tener, hay una lucha que tenemos que llevar adelante y es contra el pecado. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios por su palabra. La semana próxima seguiremos y sí vamos a entrar en los frutos, hermano, en los frutos del Espíritu. Vamos a ver un poco en el libro de Gálatas lo que nos habla. Amén.